Prepárense porque están a punto de ver una épica escultura de Poppy Playtime Chapter 4 y es probablemente uno de los personajes más memorables, Doi el hombre de masa, más conocido como Doi el hombre de plastilina o Doi el come dinosaurios. Hiya there, pal. Follow me. Hola, bienvenidos a su canal Dibújame un. Para hacer la escultura de Doi formaremos una estructura de alambre humanoide pero un poco más amplia. Por ejemplo, sus piernas serán muy cortas, sus caderas más anchas que los hombros y el torso será muy largo, al igual que los brazos que son casi del mismo largo que la altura del cuerpo. Con esa idea formaré esta pieza y la duplicaré. Ya con dos piezas iguales las uniré con un alambre que enredaré en las piernas y el torso. Enrollaré un tercer alambre más delgado en los hombros y el sobrante formará el cuello. Lo siguiente es esencial, añadiremos mucho papel aluminio en el torso, brazos y cabeza. Así nuestra escultura tendrá un peso muy ligero. Y claro, la esfera de aluminio la insertaremos en el espacio para el cuello. Nuestro hombre de plastilina está listo para ponerse de pie, o diré hombre de aluminio. Y después de darle una pose un poco más dinámica, marcaré en la base de madera donde quedan sus pies, y en esos puntos insertaré dos tornillos. Gracias a estos podremos fijar la estructura de alambre para que nunca se caiga. Ahora con lápiz y regla dibujaré algunas líneas en la base, para después pasar sobre ellas un desarmador pequeño y darles un poco de profundidad. Y sí, también lo pensé, este paso debía hacerlo antes de fijar la estructura. Tomando un poco de plastilina roja comenzaré a añadirla a la estructura. Esto en la zona de las piernas, las cuales no tienen una forma muy definida, simplemente serán cilíndricas. Y debajo del torso colocaré esta placa roja que me recordará que esa zona va de este color. Ok, ya podemos comenzar a agregar la plastilina azul pastel y vamos a cubrir casi toda la zona de papel aluminio del torso. En este punto me acabé la primera barra de azul celeste, así que abrí una segunda para añadir sus pequeños hombros. Regresamos a la parte inferior donde colocaré delgadas piezas de plastilina roja y cubriré todo, digamos como si estuviera usando unos pantalones, añadiendo también delgadas piezas de plastilina azul, ya que al final la zona roja y la azul deben empatar a la perfección. Y no importa si se mezclan un poco los bordes de cada zona o colores, ya que le dará un mayor parecido al personaje, si es que no piensas usar pintura. Y ahora sí, daremos más detalles a sus piernas agregando estas tiras delgadas y empalmándolas muy bien le dará un aspecto como si sus piernas se aplastaran debido al peso de toda la plastilina. Ya que tenemos algo como esto, lo haremos en la pierna que falta. Muy bien, regresemos a la parte superior donde aplicaremos plastilina de color amarillo comenzando desde la barriga. Y de forma similar al área roja, añadiré placas delgadas para que queden muy bien empatadas con la plastilina azul. Con más plastilina amarilla formaremos esta pieza cilíndrica y con un corte transversal podremos introducir parte del alambre y el papel aluminio. Este último tendremos que cubrirlo con un poco más de esfuerzo. Para su mano no daremos mucho detalle, de hecho se quedará un poco ovalada con la parte superior más plana. Y en el hombro empatamos la plastilina amarilla con un poco de azul. Para el dedo pulgar formaré esta pequeña esfera y le haré un poco de presión en mi uña para formar un pequeño cono. Los dedos restantes los formaré haciendo estos cortes en el extremo del brazo. Ya que completamos el brazo derecho, repetiremos un proceso similar para el brazo izquierdo pero con color naranja. Añadiré placas delgadas desde la barriga o la axila para después colocar una pieza cilíndrica que cubrirá todo el brazo o el papel aluminio. Y claro, las formas de las manchas o la mezcla entre plastilinas será diferente.
Hablando de manchas, en los codos llevará estas pequeñas manchas azules en forma ovalada en ambos brazos. Por último, repetimos el proceso para formar los dedos y ya podemos bajar el brazo y colocarlo en su posición original. Regresamos con la plastilina azul celeste para formar un cilindro. Ajustaremos su tamaño con el cúter y haremos un corte transversal para poder colocarlo sobre el alambre del cuello. Claro, hay que adaptar la pieza a las curvas de la estructura y quitar el sobrante para que se asome todavía el alambre de aluminio. Empalmamos muy bien la pieza y ya podemos pasar a la esfera de aluminio que formará la cabeza. Esta la vamos a cubrir con placas delgadas de plastilina azul, empalmándolas muy bien para que quede como una pelota muy lisa. Con un palillo voy a dibujar la boca y los ojos. Después, con el cúter, quitaré la plastilina en el interior de las zonas que dibujamos. En la boca quitaremos todo hasta llegar al aluminio, pero en los ojos no será tan profundo. De hecho, en estos aplanaré la zona interior con la ayuda de un palito. Por desgracia, creo que la boca no era lo suficientemente profunda y tuve que cortar y quitar un poco del papel aluminio. Después cubrí todo el interior de la boca con placas muy delgadas de plastilina negra. Ojo, aquí estoy añadiendo y empalmando tiras delgadas en los extremos de su sonrisa para resaltar su expresión. Y por increíble que parezca, la cabeza está casi terminada. Ahora solo falta añadir un poco de pintura azul oscuro en el interior de los ojos. Y por qué no, también pinté con pintura la plastilina negra en el interior de la boca. Creo que el sombrero fue lo más fácil de hacer. Primero formé esta esfera con plastilina azul oscuro y la presioné un poco contra mi dedo. Ya que la base es casi plana y el otro extremo es redondo, vamos a formar una tira delgada. Esta la colocamos alrededor de la primera pieza y empalmamos la parte posterior y con esto el sombrero está listo. Regresamos al cuerpo para añadir más detalles o manchas como esta en el codo que se me había olvidado o esta alrededor de la pierna. Y añadimos las últimas manchas con forma de manos que llegan casi hasta el centro de la barriga, una roja, una naranja y una amarilla. Para que quedaran bien definidos, primero dibujé los dedos y después añadí piezas más pequeñas. Y desde ya puedo decirles que esta escultura resultó ser muy satisfactoria. El hecho de poder empalmar y mezclar todos estos colores sin preocuparse mucho por las formas me hizo disfrutar como nunca el hacer una escultura. Por lo que si aún no lo has probado, te invito a hacer esta escultura y que me cuentes tu experiencia en los comentarios. Estoy seguro que no te arrepentirás. Casi me olvidó de ponerle esta mancha en el cuello y ahora sí podemos colocar la cabeza y empalmarla muy bien gracias a la dibuja herramienta. Con el cúter vamos a hacer algunas marcas o grietas en el cuerpo de Doi, principalmente en la barriga, espalda y brazos. Habiendo terminado de esculpir, podemos añadir pintura. Primero en la base, la cual pinté con un gris claro, y en las líneas que marcamos añadí un gris oscuro mezclado con café. Después añadí un gris mucho más claro, principalmente en el centro de cada recuadro. Le di un poco de uniformidad añadiendo un gris oscuro pero muy diluido con agua. Y nuevamente un gris más claro en el centro de cada recuadro pero muy diluido con agua. ¿Me prestas tu sombrero, Doi? Pasamos a la escultura y no es tan necesario pintarla, si no fuera porque creo que la plastilina no tiene la saturación que se logra con la pintura. Así que pintaré todas las zonas azules de Doi con este azul pastel. Después comencé a pintar las zonas amarillas, obviamente con amarillo. Y aquí es donde empezó el reto, ya que la pintura debe mezclarse o lucir como plastilina. Entonces, hacer los trazos y mezclar la pintura amarilla sobre el azul sin que tome ese color verde fue muy difícil. De hecho, creo que el resultado está mejor logrado en la zona roja y naranja. Aún así, aquí mismo también les puedo decir que fue muy satisfactorio usar el pincel y mis dedos para pintar la escultura.
Y así repetí el proceso con los otros dos colores, naranja y rojo, siendo con estos mucho más fácil crear ese efecto de plastilinas mezclándose. En las grietas añadí pintura gris un poco diluida con agua. En las zonas azules y principalmente debajo de la cabeza añadí un gris claro para acentuar las zonas oscuras. Ahora, en todo el cuerpo vamos a dar un efecto sucio pasando un pincel mojado con pintura gris, pero estará muy diluida con agua. Y para que no todas las manchas sean iguales, podemos pasar el pincel, los dedos o una toalla de papel. Mezclaré la pintura azul pastel con blanco y bastante agua y la aplicaré para dar realce a su sonrisa y el borde de los ojos. Su sombrero lo pinté de azul oscuro y antes de que la pintura secara añadí luces con un azul bastante diluido con agua. Y mientras se seca añadiré pequeñas porciones de plastilina de colores en la base. También las retocaré con la pintura que usamos en toda la escultura. Y finalizamos pintando con negro el borde de la base de madera. Oh, cierto, Doi no está completo sin su sombrero. Hiya there, pal. Follow me. Y así es como terminamos una épica escultura de Doi, alias el hombre come dinosaurios, o era el hombre destrozapianos, o era algo de masa. Bueno, espero que la escultura les haya gustado tanto como a mí hacerla. Si fue así y eres fan de Doi, de Poppy Playtime, de las esculturas o de Dibújame un, dale me gusta al video, compártelo y comenta tu parte favorita. La mía fue el proceso. Creo que hacía falta este tipo de personajes, pero también me encantó su sonrisa, sus piernitas aplastadas y claro, su sombrero. ¿La tuya cuál fue? Y no puede faltar un reto. Si esta escultura llega a 50,000 likes, haremos la escultura de Doi en su versión monstruo o Doi malvado. Así que revienta ese botón de me gusta para cumplir este facilísimo reto. También puedes comentar qué otros personajes de Poppy Playtime Chapter 4 te gustaría ver. ¿Pianosaurus, el Doctor o tal vez a Huggy Wuggy? Yo tengo más ganas de algo musical, si sabes a lo que me refiero. Yo soy Mikel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos hacer esculturas. Antes de irme, te invito a que te veas mis videos de Yarnaby y de Catnap Nightmare.